conciso y concreto y que quede una suerte de resumen sobre el tema. Lo primero que hice, para que entiendan, es escribir todas estas patologías y al final di el tratamiento, porque al final, si yo explico después cada una, después hay un algoritmo que, que te explica cómo seguir. Porque muchas de estas se parecen a otras. Y no se puede deducir simplemente viendo el electro, sino que hay que hacer un tratamiento, ver si responde, si no responde, por con otro tratamiento. Las taquicardias se clasifican según el sitio de generación, si son supraventriculares o ventriculares, según el ancho del QRS, es estrecho cuando es menor a 120 milisegundos, o es ancho cuando es mayor a 120 milisegundos, y también en estables o inestables. En estable e inestable se refiere a la hemodinamia del paciente. Bien, estas arritmias tienen diferentes formas de producirse. Esto sería ya electrofisiología. Voy a explicar más o menos los mecanismos que hay. Esto lo podría explicar un electrofisiólogo como corresponde. Em, pero más o menos para que se entienda, hay algunas arritmias que se producen por distintos mecanismos. Se produce una misma arritmia y hay otras que tienen un mecanismo específico. Dentro de esta tenemos los trastornos de la formación del impulso. eh, Dentro de los trastornos de la formación del impulso está del automatismo y dentro del automatismo está el automatismo normal alterado y el automatismo anormal. Y después tenés la actividad desencadenada, que tenés la actividad desencadenada postpotenciales precoces o postpotenciales tardíos. Y después tenés los trastornos de la conducción, que son las reentradas anatómicas o las reentradas funcionales. Bien, el automatismo normal alterado, las células del nódulo sinusal se despolariza más fácil que el resto del tejido cardíaco, ya que tiene un potencial diastólico máximo, mayor facilidad para superar el umbral y una pendiente de la fase 4 más alta que el resto del tejido cardíaco. Acá vemos en esta imagen cómo en cada tipo de célula, en cada tejido cardíaco, en cada sector del corazón, el potencial es distinto. Y el nodo sinoauricular tiene esta particularidad, que a la fase 4 a no llegar tan hacia abajo, en la línea isoeléctrica, digamos, del potencial, tiene mayor tendencia a estar cerca el nivel de umbral para producir un nuevo estímulo y comienza a hacer disparos, depende de ciertas situaciones. Como dice acá, estas características lo vuelven propenso a producir despolarizaciones repetidas generando taquicardia. Después, el automatismo anormal ocurre cuando la taquicardia la produce un tejido ectópico y supera el ritmo producido por el nodo sinoauricular. Esto sucede cuando es más fácil alcanzar el umbral por estas células y no permite que los impulsos producidos por el nódulo sinusal se propaguen, debido a que ya no hay tejido por despolarizar. O sea, ya esos impulsos que nacieron de una zona ectópica producieron una despolarización, esa zona está repolarizada, no, despolarizada, no se puede volver a despolarizar. Por ende, el impulso producido por el foco ectópico gana. Por otro lado, tenemos la actividad desencadenada, se produce después de un potencial de acción, en este caso una extrasístole. Hay dos tipos, precoces cuando suceden en la fase 2 o 3 del potencial y los tardíos que suceden en la fase 4. La primera parte, o sea, la primera imagen, la parte de arriba, son postpotenciales precoces. Vemos que nunca llega a repolarizarse del todo el impulso y ya empiezan a haber estos focos ectópicos vuelven a despolarizar la célula y a producir nuevos impulsos. En cambio, en el postpotencial tardío, esta nueva despolarización se produce recién en la fase 4, ya se terminó de repolarizar la célula. Bien, después el fenómeno de reentrada. Lo que sucede acá es que el impulso que viene del nódulo sinusal llega al nodo AB y encuentra dos vías. Como vemos acá en la imagen, hay dos vías. La de la izquierda es la vía lenta y la de la derecha es la vía rápida. Cuando el impulso llega hasta acá, suele pasar, obviamente, lógicamente, más rápido por la vía rápida y continúa el impulso hacia el resto del haz, pero muchas veces se encuentran con un bloqueo, como sucede acá.
Entonces, el impulso toma la vía lenta y cuando toma la vía lenta, del otro lado encuentra que hay un sector del nodo AB que no se despolarizó. Entonces, sigue ese camino y vuelve a hacer una reentrada por la vía lenta y de vuelta cuando ya volvió al otro tramo, se encuentra que este tejido está de vuelta despolarizado, vuelve a tomar, vuelve a despolarizar, vuelve a producir un nuevo estímulo que va a volver a ingresar al nodo B y va a seguir por el AS y esto produce obviamente impulsos nuevos, taquicardias, contracciones, una frecuencia cardíaca muy elevada. Em, bien. Esta lesión por reentrada puede ser por lesiones como fibrosis, puede ser también funcional, y hay distintos tipos, como sucede en la FA, por ejemplo, en espiral, eh, anisotrópica, que es cuando en vez de ingresar por el tejido eléctrico normal, toma una vía anómala y vuelve a reingresar a través de las de His, en vez de entrar por el nódulo sinusal, el impulso y vuelve a producir una despolarización. También está en 8 y otra que se llama circuito en guía. Bien, síntomas, generalicé, la mayoría produce palpitaciones, disnea, diaforesis, dolor precordial, mareos, náuseas, síncope e insuficiencia cardíaca. Eh, Todas las arritmias, muchas son mejores toleradas, otras son peores toleradas, eso se va a ir aclarando en cada tipo, pero es lo que son los síntomas en generales de estas enfermedades. Bien, hablando de las taquicardias supraventriculares, las taquicardias supraventriculares es un término que comprende una serie de ritmos rápidos que tienen su origen superior a la bifurcación de las de His. Acá tenemos en esta imagen eh, lo que estaría en rojo y parte de lo celeste, de ahí hacia arriba, sería supraventricular. Em, Incluye las que se producen en el nodo sinusal, en el tejido auricular, en el tejido del nodo aurículo ventricular y las mediadas por vías accesorias. Bien, etiología, la mayoría de las taquicardias supraventriculares son en corazones sanos o en corazones con vías anómalas de la conducción AB. Otras causas puede ser la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la tirotoxicosis, la miocardiopatía, la intoxicación por digitálicos. Em, Como se ve acá en esta imagen, lo que se muestra acá en realidad es una vía anómala, es lo que está en azul, es como se produciría un impulso que en vez de viajar por la conducción eléctrica normal, toma una vía accesoria. Bien, dentro de las taquicardias supraventriculares está la taquicardia sinusal. El nodo sinusal descarga más de 100 latidos por minuto. Puede ser fisiológico, puede responder a ansiedad, a fiebre, anemia, a TEP, a IAM, insuficiencia cardíaca. Cuando hacemos atropina muchas veces vemos en el monitor una taquicardia sinusal, catecolaminas, beta-adrenérgicos. Y lo que vamos a ver en el electro es una frecuencia de 100 a 180 latidos por minuto, P positiva en cara inferior, negativa en ABR, QRS e intervalo PR fijos. Es un electro, igual que el sinusal con una frecuencia normal, nada más que a una velocidad más rápida, se suele ver la onda P y es regular. Bien, después tenemos las reentradas intranodal AB. O sea, dentro de las reentradas, la más frecuente es la taquicardia paroxística supraventricular. Es el 60% de este tipo de enfermedades. Tiene un inicio y un fin abrupto. eh, Más común en mujeres, puede ser asintomática o con síntomas que se toleran. Hay dos formas. La típica o lenta rápida se llama. La atípica o rápida lenta, lenta, lenta. Ahora voy a explicar qué es. Suelen ser regulares, tener una frecuencia de entre 150 a 250 latidos por minuto. Y en el electro vamos a ver, la forma típica tiene un RP muy corto y la AP puede no verse o aparecer dentro de los QRS eh, en forma de pseudo ER en B1 y en ABR. Y también en forma de pseudo S en las caras inferiores. Eh,
La atípica tiene un RP más largo y la P se puede ver pegada al final del QRS. Vemos la típica hacia arriba, eh, es la que está, la que estoy marcando acá con el puntero, y la típica es la que estamos marcando por debajo, que se puede ver la onda P bien pegada al QRS, que produce como una suerte de depresión. Bueno, a lo que se refiere con típica y atípica, lo que es la vía lenta rápida, es que el impulso está bloqueado en la vía rápida, entonces el impulso baja por la vía lenta, y la forma típica puede ser rápida lenta, que esté bloqueada la vía lenta, baje por la vía rápida y reingrese por la vía lenta, y la lenta lenta es cuando en vez de tener una vía rápida y una vía lenta, tenés dos vías lentas, una de las dos está bloqueada y ahí empiezan los problemas. Bien, después tenés la taquicardia recíproca ortodrómica, es la segunda causa de taquicardias paroxísticas supraventriculares, suele ser en pacientes jóvenes y se produce a través de una vía anómala de la conducción. El sistema de conducción funcional funciona como una vía anterógrada y la vía accesoria devuelve el impulso de forma retrógrada. Suelen tener frecuencias cardíacas de entre 150 a 250 latidos por minuto, con ondas P claras en el segmento ST. Eh, Ahí podemos ver en el electro, lamentablemente fue uno de los mejores que conseguí, pero se ve clarito ahí cómo la onda P se encuentran de forma regular en el segmento ST. Y la característica que tiene es que puede confundirse con un infra-CT o un supra-CT en ABR. No tiene correlación de cara, suele ser en esa única derivación. Y en la imagen se puede ver cómo funciona una taquicardia ortodrómica. Eh, Tenemos el nodo AB donde estoy marcando con el puntero. Lo que pasa es que hay una zona ectópica que produce un impulso que lo devuelve de vuelta al nodo y rápidamente vuelve a impulsarlo hacia el resto del corazón y produce, obviamente, contracciones ventriculares, produciendo una taquicardia eh, de rápida velocidad. Bien, después está la taquicardia auricular focal, que ya es menos frecuente, es el 10% de las arritmias supraventriculares. Eh, Hay un foco ectópico que no es sinusal, que no nace del nodo. Cuando viene de la aurícula derecha, puede ser de la cresta terminalis y del anillo tricúspido. Tiene características específicas. Cuando viene de la aurícula izquierda, lo más frecuente es que sea de las venas pulmonares, como sucede en la FA, del anillo mitral, del septum intraauricular y de la orejuela. Suelen tener una frecuencia de 110 a 250 latidos por minuto. El pasaje de impulso puede ser 1-1, o sea, una P y un QRS, aunque puede haber bloqueo de segundo grado. El RP suele ser largo y la forma de la onda P nos puede decir en qué sitio se originó. Cada sitio donde se origina tiene una morfología de la onda P. Eso es muy del cardiólogo, más que la utilidad que nosotros le vamos a dar en quirófano. No sé si entienden lo que es el RP, no es el PR, sino desde la R hacia la próxima onda P. Ok. Eh, Después tenemos la taquicardia auricular multifocal, a diferencia de la anterior, no hay un solo foco ectópico que produce este impulso, sino que vamos a tener frecuentemente tres ondas P distintas y variaciones en el RP, o sea, desde el R a la P, esos segmentos se puede acortar, acortar o alargar. Y vamos a tener una morfología de la onda P diferente. Cada P va a tener morfología distinta. Em, Sucede por doble causa, por aumento de la automaticidad o por actividad desencadenada, las causas electrofisiológicas que nombré anteriormente. Suele ser el ritmo predominante, o sea, no tiene periodos de RS, o sea, no es regular. Generalmente sucede en pacientes mayores, enfermos con EPOC agudo. Eh, Suele suceder en la reagudización, tiene la característica, esta patología, eh, muchas veces no se puede diferenciar de una FA o de otros trastornos eléctricos,
Entonces lo hace el cardiólogo y se dan cuenta de que cuando se soluciona la reagudización del EPOC, este paciente mejora. Eh, Como dice acá, la frecuencia suele ser irregular, pero tiene P. Bien, después tenemos la taquicardia de la unión. Eh, Hay un ritmo automático o desencadenado que proviene del nodo B, se distingue del ritmo idioventricular acelerado, ya que tiene mayor de 100 latidos por minuto. Se distingue del TRIN, es otra taquicardia, por entrada nodal, ya que hay disociación AB. Se distingue de la taquicardia auricular focal porque no responde a masaje del seno. Eh, Más frecuente luego de IAM, luego de cirugía cardíaca, luego de la cardioversión por FA. No hay onda P, el QRS es más ancho de lo normal, tiene una frecuencia mayor a 100 y se diferencia de la TB por criterios. Es una taquicardia difícil de diagnosticar, tenés que estar muy entrenado para diagnosticar una taquicardia de la unión y poder diferenciarla del resto de las patologías. Bien, después, el aleteo auricular eh, tiene la característica, a diferencia del FA, que suele ser en corazones dilatados con miocardiopatía, es que suele ser en corazones sanos. Es más frecuente en hombres y tiene dos tipos. Típico, cuando el impulso nace del istmo, es istmo dependiente, y la característica que tiene que hay ondas negativas en cara inferior. Eh, el atípico, cuando no es istmo dependiente, o sea, el foco no se produce en el istmo. eh, y tiene ondas positivas en cara inferior. Eso lo distingue una de la otra. No precisamente las ondas, sino en dónde se produce, que eso lo vas a diagnosticar de forma electrofisiológica. La frecuencia cardíaca suele ser muy elevada, de 250 a 300 latidos por minuto. Tiene una línea de base en sierra dentada, como se ve acá donde estoy marcando. Y la respuesta ventricular puede ser 2-1, que eso nos daría una frecuencia ventricular de 150 latidos por minuto, o puede ser una respuesta ventricular 3-1. Cuando hay tres ondas F, hay una contracción, luego viene una contracción ventricular, eso te daría una frecuencia ventricular aproximada de 100 latidos por minuto. Bueno, luego la más frecuente de todas, la que nosotros vemos seguido en quirófano y la que producen la mayoría de las miocardiopatías y patologías coronarias, que es la FA, se produce por ectopía que proviene de las venas pulmonares. Para que ésta sea sostenida necesita un sustrato normal, como una aurícula dilatada, un aumento de la presión interauricular, una inflamación o fibrosis. La causa más frecuente, la hipertensión e enfermedad coronaria y puede suceder también en corazones sanos en muchos casos. Duplica el riesgo de trombogénesis y de producir ACV. En el electrocardiograma es irregularmente irregular, sin onda P, y tiene una frecuencia cardíaca de 350 a 600 latidos por minuto. Tiene una frecuencia ventricular oscilante eh, y puede llegar a ser regular en casos en pacientes con bloqueo AB. Bien, bueno, esto es un cuadro que te orienta al diagnóstico, en el cual vos lo vas siguiendo y te va descartando las diferentes patologías y dice lo siguiente. Tenés una taquicardia con un QRS estrecho, como todas las supraventriculares. O sea que el QRS es menor a 120 milisegundos. Y acá hay que preguntarse, ¿es una taquicardia regular? Si no es regular, tenés que pensar en una FA, en una taquicardia auricular, en el flutter, eh, con conducción AB variable. El flutter suele ser regular, pero cuando hay una conducción AB variable, que ahí está como hay una suerte de bloqueo, puede llegar a ser irregular. Y la taquicardia auricular multifocal también puede ser irregular. Bueno, si es regular, tenés que preguntarte, ¿tiene onda P o no tiene onda P? Si no tiene onda P, lo más frecuente es que sea una taquicardia por entrada intranodal. Si tiene onda P, tenés que preguntarte, ¿la frecuencia auricular es mayor que la ventricular? Bien. Si la frecuencia auricular es mayor que la ventricular, probablemente tenga una taquicardia auricular, como hablábamos recién, un flutter. Si no, hay que analizar el intervalo RP.
Cuando el intervalo RP es mayor que el PR, o sea, largo, puede ser una taquicardia auricular, puede ser una taquicardia incesante de la unión, puede ser una taquicardia por entrada intranodal. Hay muchas variantes. Cuando el intervalo RP es corto y el RP es mayor que el PR, hay que dividirlo en dos. Si el RP es menor de 70 milisegundos, taquicardia por entrada intranodal. Si el RP es mayor a 70 milisegundos, taquicardia por entrada intranodal, taquicardia por entrada por vía accesoria y la taquicardia auricular. Es súper complejo distinguir cada una, eh, pero lo importante de esto es que esto no nos sirve para el tratamiento, solo nos sirve para, si tenemos un paciente en una UCO, diagnosticarlo y saber exactamente qué es lo que tiene, qué es lo que hacen los cardiólogos. Entonces no nos vamos a preocupar, vamos a seguir y vamos a ver más adelante cómo se esclarece las taquicardias supraventriculares. Bien, después tenemos los síndromes de preexcitación. Lo que ven a la derecha es un Wolff-Parkinson-White, eso es una onda delta. Se trata de una conexión anómala entre aurículas y ventrículos, puede presentar conducción anterógrada o retrógrada, la vía puede ser derecho y izquierda, la conducción puede ser enteramente por vía accesoria, eso quiere decir que hay una precipitación máxima, enteramente por el nodo AB o por ambas vías. Puede tener un plano transverso longitudinal, eso es en la dirección que se mueven las ondas adentro del corazón, y la conducción por vía anómala siempre va a ser más rápida que por el nodo doble debido a que su potencial se genera con sol. Lo que vamos a ver en el electrocardiograma, la vía se transmite de forma rápida por el haz anómala, dando un PR corto, pero con una excitación ventricular lenta en forma de onda delta, que es la que se ve acá. Ves cómo se despolariza lentamente esta onda R. Eh, Puede ser intermitente y tener un electrocardiograma sin ondas delta. O sea, viene un paciente a quirófano, vemos el electrocardiograma, no tiene nada, vemos que en quirófano empieza con una taquicardia, le sacamos un electro y vemos que tiene un Wolf. Puede suceder, se puede diagnosticar ahí mismo. Bien, como decíamos recién, Wolff-Parkinson-White es como la estrella de esta patología. Es una taquiarritmia sintomática con disnea, mareos, palpitaciones, síncope, debilidad generalizada. Bien, por otro lado tenemos las taquicardias ventriculares. Estas, a diferencia de las supraventriculares, se producen por abajo de las de His. Generalmente se caracteriza por tener un QRS ancho por arriba de 120 milisegundos. Dentro de estas, no las nombré porque son taquicardias ventriculares, están las extrasístoles, que de la mayoría no los tenemos que preocupar. Bien, son latidos anticipados o prematuros. El intervalo de acoplamiento es fijo, generalmente se acoplan en el mismo lugar del QRS, como en este caso sucede después de la T. QRS ancho, más de 120 milisegundos, y luego hay una pausa compensadora que a veces nos confunde y nos dice, che, está irregular. No, es la pausa compensadora después del extrasístole. Bueno, están clasificadas en grado 1, 2, 3, 4A, 4B, 4 y 5. El grado 1 es cuando hay menos de 30 extrasístoles por hora. Grado 2 cuando hay más de 30. Grado 3 cuando tiene una morfología. El grado 4 es cuando son pares, hay dos consecutivas. El grado 4B es una TB no sostenida, o sea, hay una seguidilla de más de 3 extrasístoles que de repente cesan. Y después tenés el grado 5, que es el fenómeno R sobre T, es como una TB sostenida. Estas son las más complejas y las que tenemos que prestarles atención. Bien, qué fea quedó la imagen, pero bueno, se entiende. En la primera vemos una extrasístole aislada, en la segunda una pareja, dos extrasístoles continuas, después tenés una taquicardia cuando hay tres seguidas, bigeminismo cuando alterna una extrasístole, un QRS normal, una extrasístole, un QRS normal, y el trigeminismo cuando tenemos una extrasístole, dos QRS normales, una extrasístole, dos QRS normales. Bien, ¿cuándo es una TB no sostenida? Es definida como tres o más latidos ventriculares consecutivos a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto que no requiere intervenciones para que termine.
o sea, cesan de forma espontánea. La frecuencia puede ir desde 100 a 280 latidos por minuto, puede ser polimorfa o monomorfa, ocurre en contexto de cardiopatía estructural, la mortalidad depende de la patología de base y si está alterada la FEI, en esos casos es lo que hay más, o sea, hay que preocuparse cuando hay una TB sostenida. Los síntomas son los mismos de las taquicardias y el manejo solo si hay síntomas o si se relaciona a una patología estructural. La TB no sostenida, idiopática, sintomática, se puede considerar el uso de beta bloqueantes, antiarrítmicos de clase 1, sotalol y amiodarona. Entonces, nos preocupamos solamente cuando tenemos un corazón enfermo y se puede llegar a producir, progresar a otro tipo de taquicardias ventriculares. Bueno, luego tenemos la TB sostenida, que dentro de la TB sostenida está la torsada de punta. Cuando persiste más de 30 segundos una TB, te hablamos de TB sostenida. O requiere que se finalice, o sea, no finalice de forma espontánea y encima produce inestabilidad. Bien, que ahora vamos a ver que es el determinante, la inestabilidad es el determinante principal para el tratamiento. Eh, lo que nos dice es que si, pueden ser polimorfa o monomorfa, la monomorfa es regular, la polimorfa es irregular, pueden ir variando, pueden haber polimorfas regulares. La TB polimorfa suele tener QT normal, generalmente ocurre en isquemia y en IAM, y la TB con QT prolongado se denomina torsada de punta. Patologías como la TPS con aberrancia, la hipercalemia y la reentrada antidrómica simulan una TB. Son difíciles de diferenciar si nos encontramos frente a una taquicardia ventricular sostenida o a una taquicardia paroxística supraventricular con aberrancia. Por ejemplo, tiene asumado un bloqueo de rama derecha y te produce una taquicardia con un QRS ancho. Bien, la TB sostenida monomorfa, la causa más común de TB son resultados de secuelas estructurales por cardiopatía isquémica, por miocardiopatía isquémica necrótica, hipertensiva, enfermedad valvular, antiarrítmicos y la insuficiencia cardíaca que aparece siempre. La TB monomorfa puede tener micro o macro reentradas, generalmente alrededor de una cicatriz. En corazones dilatados puede haber reentrada de rama a rama, pasa de una rama del haz a otra rama del haz. Em, Cuando no hay enfermedad estructural se denomina idiopática y de las idiopáticas hay dos formas. Del tracto de salida del ventrículo derecho, que parece un bloqueo de rama izquierda en eje inferior o en el anillo mitral. Después tenés la fascicular que proviene de la pared inferoapical de BI, que da una imagen de bloqueo de rama, bloqueo completo de rama derecha en eje superior. Básicamente, para lo que vamos a ver ahora con el tratamiento, esta información es anecdótica, pero forma parte de la clase. Bien, después tenemos la TB sostenida polimorfa. Puede ser secundaria a un síndrome de QT largo adquirido, como fármacos, como los antiarrítmicos de clase 1A o clase 3, o la hipocalemia o la hipomagnesemia. Y después tenés las causas genéticas que son poco frecuentes. Bien, hay criterios para determinar que nos encontramos frente a una taquicardia. Había 1 millón de criterios. Yo lo que hice fue tomar los criterios de Brugada, que se viene estudiando hace un montón de tiempo. Antes tenían mayor sensibilidad y mayor especificidad, con el tiempo fue reduciendo, pero son los principales que se toman. Después se diseñaron, encontraron nuevos que no los agregué porque tampoco decía la sensibilidad o la especificidad que tenían. Solo hablaba de la sensibilidad y especificidad de estos criterios de Brugada, y que es ausencia de RS en precordiales torácicas, o sea, en las ventriculares. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, ¿qué es lo que qué es un RS? Un RS es lo que vemos en el número 1. Vemos una onda, cuando la ponen en mayúscula, una onda R es porque es grande y la S es pequeña. Y cuando la ponen en minúscula a la R y en mayúscula a la S es porque la R es pequeña y la S es grande. Entonces, si en las precordiales tenemos
RS, muy probablemente estamos frente a una taquicardia. Hay una cosa que me olvidé de decir. eh, no se suman estos criterios. Con que tener uno de estos, ya sabemos que estamos frente a una TB. Bueno, el segundo es que cuando desde la R, desde que comienza la R, hasta el nadir de la S, que es acá, eh, debe durar más de 100 milisegundos. Después, si hay una disociación AB, o sea, si hay disociación AB, onda P en distintas partes del electrocardiograma, es otro criterio. Acá vemos abajo a la derecha, en el número 3, cómo hay ondas P que aparecen hasta adentro del QRS, otras aparecen previas al QRS y otras aparecen con acortamiento del PR. Y después otro criterio es el QRS. En B1 debe ser una R monofásica. Una R monofásica es tener solamente la espiga hacia arriba. O QS, como muestro en la imagen 4, o RS o QR. Y en B6, o sea, la R debe ser de menor tamaño que la S. Ya es súper fino, pero es un criterio para diagnosticar. O tener también QR o onda R. Bien, y otros criterios que adicioné fue la ausencia de morfología típica de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Una morfología de estos bloqueos atípicas nos está hablando de que tengamos frente a una taquicardia ventricular. Las desviaciones extrema del eje, eh, el eje totalmente desviado, dicho en otras palabras. Los complejos muy anchos, cuando tenemos un QRS mayor de 160 milisegundos. Y los complejos RSS', que se llaman complejos en oreja de conejo izquierda. Nada, son, es lo que vemos acá en esta imagen pequeña. Lo que se ve es una R grande, hace una pequeña S allá arriba, vuelve a hacer una S más chiquita. Bien, bueno, todo lo que hablamos anteriormente, todas las taquicardias eh, y el tratamiento que vamos a llevar adelante se terminan de sintetizar en un cuadro que nos dice, según lo que vemos en el electrocardiograma, qué es lo que debemos hacer y también teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente. Ahora es importante que sepan, el electro que tenemos en el monitor es una ayuda, pero necesitamos tener un electro de 12 derivaciones. Hagan electro de 12 derivaciones porque muchas veces vemos arritmias en el monitor que no lo son, nos pasó el otro día, después les es es un electro normal. Entonces necesitas un electrocardiograma de 12 derivaciones sí o sí. Bien, este es un algoritmo que realizó en el 2021 la Asociación Europea de Cardiología y también estaba involucrado de la CLS, que lo que hicieron es reorganizar toda la información que dijimos anteriormente y a partir de eso determinaron un tratamiento. Y nos dice lo siguiente, hay que evaluar al paciente ABCDE, como dice la CLS. Muchas veces todos estos pasos ya los hicimos porque estamos en un contexto de quirófano, el paciente está intubado, tiene monitoreo, tiene oxígeno eh, y tenemos a veces algún método para determinar la causa. Algo que tenemos que saber de antemano, si hay una causa que está produciendo todas estas enfermedades, tenemos que revertirla, ya sea una alteración electrolítica, que es muy frecuente en nuestro quirófano, y la hipovolemia, que también es otra patología muy frecuente. Si nosotros tratamos la arritmia y no tratamos la causa, o no nos damos cuenta de la causa, la arritmia va a volver. Luego, ¿qué es lo que sucede? Vemos el paciente, vemos en el monitor una taquicardia, frecuencia arriba de 120, 150, 200 latidos por minuto. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Esta taquicardia, ¿pone en peligro la vida? ¿Tiene shock?
tiene una actividad sistólica de 70, de 60, de 50, tiene síncope, estaba haciendo una raqui y el tipo no responde, perdió la conciencia. Eh, Hay isquemia miocárdica, vemos su PRCT, le hacemos un electro y también tiene su PRCT. Hay insuficiencia cardíaca, tiene edemas en miembros, por ejemplo. Bien, si la respuesta es sí, lo que tenemos que hacer es una descarga sincrónica hasta 3 intentos. El paciente sedado, este, traemos el cardiodefibrilador a quirófano, le conectamos los electrodos, lo ponemos en sincrónico y tenemos 3 intentos. Como ya sabemos, anteriormente dijimos cómo era la morfología de cada patología, entonces muchas veces las podemos definir. Si sabemos que frente a nosotros tenemos una taquicardia con QRS ancho, hay que hacer una cardioversión sincrónica a 100 joules. Dentro de la taquicardia con QRS ancho no entra la FB, chicos. Una FB está en paro, hay que hacer una cardiodefibrilación. Tenemos que tener una taquicardia con QRS ancho, 100 joules. Si es un FA, si el cardiodefibrilador es bifásico, hacemos una cardioversión sincrónica de 120 a 200 joules. Si es monofásico, 200 joules. Si nos encontramos frente a una taquicardia paroxística supraventricular, o sea, QRS angosto, 50 eh, a 100 joules. Si es una aleteo auricular, 50 a 100 joules. Si es una taquicardia con QRS ancho, polimorfa, desfibrilar. Esta es la que tiene más características más cercanas a una fibrilación ventricular, paciente casi que está en paro, digamos. Bien, ahora, todo lo que dijimos anteriormente, el paciente no lo tiene. No está en shock, no tiene síncope, no tiene isquemia, no tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que tenemos que ver? El QRS. ¿El QRS es ancho o es estrecho? Bien, si el QRS es estrecho, tenemos que ver si es regular o es irregular. Si es irregular, probablemente estemos frente a una fibrilación auricular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si estamos frente a una fibrilación, a una FA compensada en quirófano? Primero, disminuir la frecuencia cardíaca y llamar a un cardiólogo para que nos ayude a distinguir si estamos frente a la enfermedad que nosotros creemos. De todas formas, hay que bajar la frecuencia. ¿Cómo bajamos la frecuencia? Con beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos. Dentro de estos encontramos el beta bloqueante por elección es el esmolol porque es selectivo beta 1, entonces solamente nos va a bajar la frecuencia cardíaca. Se utilizan 500 gamas kilo en bolo durante 1 minuto, seguido de 50 a 300 gamas kilo minuto. ¿Qué hay que saber del esmolol? Que en caso de asma hay que usar bloqueadores beta 1. Está contraindicado en insuficiencia cardíaca aguda y en pacientes con antecedentes de broncoespasmos graves. Le vamos a producir un broncoespasmo al tipo 1FA. Después, si vamos a utilizar el diltiazem, es un bolo endovenoso de 0,25 miligramos kilo durante 5 minutos y luego 5 a 15 miligramos hora. Está contraindicada en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Se debe ajustar la dosis en insuficiencia hepática y renal. Bien, y si el paciente, aparte de la FA compensada, tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, está recomendado utilizar digoxina o amiodarona. La amiodarona, la dosis que encontré fue de 5 a 7 miligramos kilo durante 1 a 2 horas y luego dejar un mantenimiento de 50 miligramos hora con un máximo de 1 a 2 gramos en 24 horas. Recordar que produce hipotensión, tener al paciente con nora. Eh, Después, si vamos a utilizar digoxina, eh, se hace un bolo endovenoso de 0,5 miligramos. eh, Generalmente de 0,75 a 1,5 miligramos durante 24 horas en dosis divididas. Lo que tiene es que altos niveles plasmáticos se asocian a mayor mortalidad. Se estudió que los pacientes que se usa digoxina y se llega a una cierta concentración plasmática, aumenta la mortalidad. Hay que comprobar la función renal antes de iniciar y ajustar la dosis en pacientes con enfermedad renal crónica. Pepe, Bien, ¿vimos algo de sí. esto en el hospital?
¿Eh? Si tenemos alguna de esta medicación en el hospital. Amiodarona. Eh, no sé si los chicos, Gonza, ¿estás? ¿Has usado en alguna otra ocasión alguna otra medicación o en la clínica? No, no, amiodarona. No, solamente. Bien. En un Sí, Y por momento defecto. consiguieron Diltiazem, pero no sé si ahora. En un ¿En dónde? momento hubo hay, Diltiazem. sí, sí, hay diltiazem. Esmolol, no Mirá. Sí, hay. sé, creo que en la UCO. Hay. o- no, incluso acá también en quirófano hay, ¿eh? Ah, bueno. Amiodarona. Pero la amiodarona anda muy bien. ¿Digoxina no tenemos? Yo creo que sí. ¿O no? Sí, también. Bueno, y bueno, sigo. Entonces, bueno, controlamos la frecuencia en estos casos. Y otra cosa que debemos saber que estos pacientes, si no tenemos para hacer luneta y no vemos si hay un coágulo dentro del corazón, se debe anticoagular por lo menos durante 48 horas para evitar que esta FA le produzca un trombo. Bien. Eh, Otra cosa que quería nombrar, pero que realmente no las vamos a usar muchas veces en quirófano, es cómo hacer la cardioversión eh, con medicamentos. Que las medicaciones que hay, que existen, creo que en la mayoría no las tenemos acá, solo tenemos la miodarona. Eh, Antes, en este cuadrito de acá abajo, lo que dice es que se puede elegir cómo controlar la frecuencia con respecto a las comorbilidades del paciente. Si el paciente tiene hipertensión o ninguna comorbilidad, o hipertensión o insuficiencia cardíaca con una fe conservada, puede usarse beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos no hidropiridínicos, verapamilo y diltiazem. Si hay insuficiencia cardíaca con fe reducida, beta bloqueantes. Si el EPOC es grave o asma, bloqueantes cálcicos. Em, si hay preexcitación DFA o aleteo auricular, bueno, ya es algo del cardiólogo, el paciente va a necesitar una ablación. Bueno, acá hice un zoom porque me pareció que había quedado chiquito, pero bueno, lo pude leer bien. Em, Bien, después con respecto a los fármacos, para hacer la cardioversión farmacológica, existe la flecainida y la propafenona. Em, la dosis intravenosa es de 200 a 300 miligramos o 2 miligramos kilo durante 10 minutos. Y la propafenona son 450 a 600 miligramos o 1,5 a 2 miligramos kilo durante 10 minutos también. Lo que se debe tener en cuenta que no debe emplearse en cardiopatías isquémicas ni en cardiopatía estructural significativa. Puede inducir hipotensión auricular con conducción 1-1. Y la flecainida puede inducir una leve prolongación del complejo QRS. No debe emplearse para la cardioversión farmacológica del flúter auricular, no funciona. Em, Después otra medicación es el Vernacalant. Se usa dosis de 3 miligramos kilo durante 10 minutos y después se tiene que dejar una dosis de mantenimiento de 2 miligramos kilo durante 10 minutos de nuevo. 10 a 15 minutos después de la dosis inicial. Se debe volver a repetir. Em, la característica que tiene, no debe emplearse en pacientes con hipotensión arterial, con síndrome coronario agudo reciente, hasta un mes, en insuficiencia cardíaca con clasificación de la New York Heart 3 a 4, prolongación del intervalo QT o estenosis aórtica grave, puede causar hipotensión arterial, prolongación del intervalo QT y el complejo QRS o taquicardia ventricular no sostenida. Bien, bueno, la amiodarona, como nombramos anteriormente, es la misma dosis, 5 a 7 miligramos kilo durante 1 o 2 o 300 miligramos en una hora. Las dosis adicionales para la cardioversión es hacer 50 miligramos hora de mantenimiento. Puede producir flebitis en la zona de inyección, puede causar hipotensión, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, prolongación del QT. En pacientes con hipertiroidismo, solo emplearse si no hay otra opción, por riesgo de tirotoxicosis. Y otra medicación es la ibutilida. Se usa 1 miligramo durante 10 minutos.
o 0,01 miligramos kilo para personas que pesan menos de 60 kilos. Y se debe adicionar 1 miligramo durante 10 minutos, luego de 10 minutos, 20 minutos de la dosis inicial. Este tiene la característica de que sirve para el flúter, no debe emplearse para pacientes con prolongación del intervalo QT, hipertrofia del BI, FEI baja, y debe emplearse en el contexto de en la UTI, en la UCO, ya que puede causar prolongación del intervalo QT, taquicardias ventriculares polimórficas. Bien, bueno, siguiendo con el algoritmo. Entonces, llegamos a que tenemos un QRS angosto regular en vez de irregular. Bien, entonces probablemente nos encontremos frente a una taquicardia supraventricular, es lo más probable. Está descrito hacer las maniobras vagales. En la UCO de nuestro hospital nadie lo hace. Entonces directamente se hace la adenosina. La adenosina se utiliza si no hay un síndrome de preexcitación, a dosis de 6 miligramos en bolos de rápido. Si no resuelve, se puede repetir 12 miligramos, y si no resuelve, se puede hacer un tercer intento con 18 miligramos. Bueno, las características que tienen es un nucleósido purínico endógeno. Lo que se vio en estudios que se han registrado produce una prolongación en la conducción AB progresiva dependiente de la dosis que culmina en un bloqueo AB transitorio que termina con la taquicardia. Y lo que hay que tener en cuenta en esta patología, en esta medicación, es que puede producir, está contraindicado en enfermedades que cursen con broncoespasmos. Bien, lo que tiene esta medicación, que no solamente es para tratamiento, sino también para diagnóstico, y cómo responda esta taquicardia con QRS regular y angosto, perdón, esta taquicardia con QRS angosto regular, nos puede dar diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo sería esto? Si la administramos y no produce efecto, probablemente o administramos una dosis inadecuada o tenemos una TB septal superior. Si hay una disminución gradual y una aceleración posterior, o sea, se reduce esa frecuencia y luego vuelve a acelerar, probablemente tengamos una taquicardia sinusal, una taquicardia auricular, una focal automática, una taquicardia ectópica de la unión. Si hay una terminación repentina, probablemente tengamos una taquicardia por reentrada del nodo AB, una taquicardia auriculoventricular por reentrada sinusal, taquicardias auriculares focales por actividad desencadenada, PDT no me acuerdo qué es. Bien, después, si produce una taquicardia auricular persistente con bloqueo BB de alto grado, no se hace diagnóstico diferencial de aleteo, taquicardia auricular focal con micro reentradas, ya un poco más fino. Y si falló la adenosina, podemos hacer otro intento con verapamilo o con beta bloqueantes. Beta bloqueantes, Molor, como nombramos anteriormente. Verapamilo se usan de 2,5 a 10 miligramos en bolo intravenoso durante 5 minutos y después se deja 40 miligramos cada 12 horas. 40 miligramos cada 12 a 480 miligramos en 24, o sea, de liberación prolongada. Si de esta manera fallamos de nuevo, si es inefectivo, hacer una cardiovención sincrónica. Tenemos hasta 3 intentos con el paciente. Si no responde, sedar al paciente o hacer una anestesia consciente. Sedarlo puede reducir la frecuencia cardíaca y solucionar el problema. Bien. Retrocedemos unos cuantos pasos y nos vamos a las taquicardias. Llegamos hasta acá, dijimos que tenemos un paciente que no está inestable, pero tiene el QRS en vez de angosto ancho. El QRS ancho lo vamos a dividir en irregulares e irregulares. Si tenemos un QRS regular, probablemente tengamos una ATB. O un ritmo incierto, un ritmo que no podemos determinar qué es, como muchas veces pasa con las TB. ¿Por qué? Porque utilizamos los criterios que nombramos anteriormente y no pudimos determinar de qué sea
tenga ningún criterio que me hable, esto es una ATV. El tratamiento que propone en este caso es hacer procainamida, 10 a 15 miligramos kilo intravenoso en 20 minutos o amiodarona, 300 miligramos intravenoso en 10 a 20 minutos. Si tenemos un diagnóstico certero previo de una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama derecha o conducción aberrante, lo tenemos que tratar como una taquicardia con QRS estrecho regular. Tenemos que volver a este paso. Porque muchas veces las TB se confunden, como dijimos, con las taquicardias supraventricular con aberrancias, que es que hay un bloqueo de rama ya previo que hace un QRS ancho. Es una taquicardia con QRS ancho a causa de ese bloqueo. Bien, entonces si nos falla la procainamida y la amiodarona, no es efectivo cardiovención sincrónica hasta 3 intentos. Bien, y si retrocedemos otro paso más y el QRS es ancho y irregular, las posibilidades que existen puede ser una fibrilación auricular asociada a un bloqueo de rama que se debe tratar como un QRS estrecho irregular. Lo tenemos que tratar como un FA, al fin y al cabo. Si tenemos una TB polimórfica, por ejemplo, una torsada de punta, se debe administrar magnesio 2 gramos en 10 minutos. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para que quieran, necesiten aclarar o corregir? ¿Alguien que diga algo, por favor? Yo, la más plaga. Decí- ¿Viste los criterios de Brugada? Vos Sí, explicaste muy bien eso de la R, la S y demás. Ahí está perfecto. Sé que dice el QRS en B1 debe ser R monofásica, bla, bla. Yo tenía entendido que ese es el punto como específico para que diferenciemos justamente esto, la taquicardia supraventricular con aberrancia de la taquicardia ventricular. Eh, bien, exactamente, sí. O me- sea, eso es lo que tenemos que ver en el electro para saber que estamos dentro de una taquicardia ventricular y diferenciarlas del resto de las taquicardias supraventriculares que simulan una TB. Exactamente, muy bien. Y después, nada, yo tengo un esquema que después voy a mandar al grupo porque a mí me acuerdo que me recostó y por ahí quizás a lo que recién estamos empezando está bueno, que habla de la clasificación justamente de estos fármacos de clase 1, 2, 3, 4 y 5 con Perfecto. la fase de polarización del, del miocardiocito, que creo que está bueno para terminar de entender esta cosa. Bien, bien. Sí, no lo puse. No lo puse, lo vi todo, lo tengo ahí, pero no lo puse. Está bueno, te dice exactamente en qué parte actúa el cadro. ¿Algo más, chicos? Muy buena. No, muy buena. Creo que está bueno conocerlas y saber cada una lo básico, pero que más importante es lo del final, de tener el algoritmo y rápidamente, nosotros en nuestro caso, saber dónde estamos y cuál es el tratamiento, que en sí va a depender de esto y no de cada una, como que no es nuestra tarea saber exactamente qué tiene. Bien. Es como que sí y no, porque tenemos que tener bien en claro lo que está abajo y actuar en consecuencia de que el paciente poder identificarlas, tiene que poder identificarlas y para tratarlas